Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, pues vamos a retomar el tema de el aprendizaje no supervisado para ya ir cerrando estos temas y ya entrar de lleno a empezar a hacer algunos ejercicios simples y luego pues ya algo más enfocado a diferentes problemáticas. Bien, recordemos que el aprendizaje supervisado, ¿sí? Es aquel que vamos a ver con un ejemplo eh, para primero tener un acercamiento más formal y luego ya después dar la definición clara con la cual vamos a trabajar. Vamos a ver esto con el clásico ejemplo de una persona que quiere vender su casa, pero no sabe cuál será el mejor precio para, pues obviamente, ofertarla. Nos pide ayuda. Entonces, en este caso vamos a contar con los datos de precios y los metros cuadrados de casas que se han vendido previamente en su vecindario. De tal forma que lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener en esta gráfica el precio en el que se han vendido las casas en miles de pesos y de este lado las casas en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, de tal manera que nosotros vamos a tener datos que ya nos van a proporcionar y que de manera gráfica van a ir quedando de esta manera, ¿no? Vamos a tener ahí las casas que se han vendido en esta cierta época. Y entonces aquí el primer problema o la primera pregunta que me hago yo como aprendiz, como científico de esta área de aprendizaje automático es, ¿cómo un algoritmo podría aprender estos datos? Es decir, aprender a qué precio debo de vender la casa. Y le estoy dando estos datos. Entonces, eh, ¿qué aprendería este algoritmo de aprendizaje? Pues es precisamente lo que queremos resolver. Bien, el algoritmo de aprendizaje puede hacer en este momento dos cosas. Uno, trazar una línea a través de los datos. O dos, ajustar una línea recta a los datos. Son dos cosas distintas, aunque en esencia podrían representar básicamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Bien, estos entonces quedamos que son los datos que tenemos de casas que se han vendido, por ejemplo, aquí esto es en 500,000 pesos con 60 metros cuadrados aproximadamente, bla, 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 ¿no? Son ejemplos hipotéticos, obviamente. Eh, ya sé que en la realidad, pues puesto puede ser muchísimo mayor, tristemente, pero así es. Entonces, de lo que hablamos es que yo puedo poner un algoritmo que trace una línea recta, de tal manera que esa línea es la que va a representar lo que ha aprendido. Ah, ¿cómo es eso? O sea que estoy diciendo que cuando tiene 60 metros, pues tiene este precio, cuando tiene por aquí a lo mejor 90, 80, va a tener este precio de 1,100,000, en fin. Eh, la línea recta lo que hace es simplemente tratar de pronosticar, tratar de, entre comillas, adivinar el precio que viene. Obviamente no es perfecta, no es exacta, quedan muchos datos fuera de nuestra predicción y prácticamente podríamos decir aquí, pues nomás le atina como a 6, ¿sí? De todos los datos que hay. Pero entonces, lo que sigue ahora entonces con este modelo, con este algoritmo de aprendizaje, es que lo que veríamos es que supongamos que tenemos una persona que tiene una casa de 80 metros cuadrados. Entonces, bajo este modelo, aproximadamente la casa la tendría que estar vendiendo entre 900 o 1,000,000, o 900,000 pesos o 1,000,000 de pesos, ¿no? Aquí por la exactitud de la gráfica, ¿no? Nada más lo que quiero es representar el concepto. Entonces, digamos que con este modelo, pues decimos, bueno, pues ya lo hizo, ¿no? Ya hice una predicción, ya le dije, ah, mira, pues la debes de vender en tanto. Se oye bastante simple, ¿no? A lo mejor hasta con un Excel lo hago más rápido. Pero, ¿esto será lo mejor? ¿Qué tal si mejor yo te digo, oye, y si mejor que el algoritmo de aprendizaje aplique una función cuadrática o que sea un polinomio de segundo orden? Y entonces, retomando el ejemplo,
lo que va a ocurrir es que si yo tengo inicialmente esta, este modelo, esta función cuadrática donde yo ya paso por un mayor número de datos, o sea, me ajusto de mejor manera a los datos, entonces mi modelo anterior donde tenía una línea ya cambia, ¿verdad? Ya va a haber datos que inicialmente me dieron un valor para cierto metraje, un precio de casa para cierto metraje, y ahora me van a dar otro distinto. De hecho, en el ejemplo de los 80 metros cuadrados, ahora lo que va a ocurrir es que me va a arrojar un número mayor. En ambos casos, estoy hablando de modelos que me representan o que me arrojan, mejor dicho, una respuesta que cumple con lo que requiero, que es, oye, dame un aproximado, dame un estimado o dame el valor de la casa que voy a vender. Y ya, podemos discutir muy ampliamente si una solución es más simple, si otra es un poquito más compleja, o si esto es como de juego de niños, como que no tiene mayor impacto en cuanto a la complejidad que estamos presentando. Pero esto es el dichoso aprendizaje supervisado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te estoy dando los datos correctos. O sea, le doy al algoritmo las respuestas correctas para que aprenda qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Le estoy dando los valores reales a los cuales se vendieron las casas con cierto metraje y entonces el algoritmo genera este modelo con el cual trata de predecir los valores a los cuales se debe de vender esa casa. Obviamente hay modelos muy simples, como este que puse de la línea, hay modelos con una función un poquito ya más elaborada como la cuadrática, pero al final del día siguen siendo modelos. Entonces, hasta aquí me dan o cumplen con su objetivo, darme el valor de venta de la casa. ¿Sí? Aquí no vamos a discutir si es complejo, si es fácil, simplemente lo que quiero es resolver la problemática. Ok. Ahora, ¿cuál fue la tarea de este algoritmo? Bueno, pues la tarea de este algoritmo fue generar más de esas respuestas correctas. Parece una cosa muy simple, ¿no? Pues nada más tengo que seguir eh, el modelo y él me va a ir diciendo qué va a ir ocurriendo. Sí, en efecto así es. Formalmente esto es por supuesto un problema de regresión, ¿no? La regresión es cuando nosotros intentamos predecir una salida de valor continuo. Anota esto, por favor. Es lo que yo he colocado como en negrita, valor continuo, o sea, el precio. Y aquí tú me vas a poder discutir, oiga, pero el precio es un valor discreto. Sí, pero si pensamos en el valor de una casa como un valor continuo, lo pensamos como un real, ¿no? Como un escalar. Entiendo que a lo mejor podríamos pensar que es un valor pues discreto, pero en términos del ejemplo, sí el valor de la casa pues es un real, ¿no? Si es un real, entonces estoy hablando de un valor continuo y entonces cae dentro de esta categoría de regresión, ¿sí? La regresión se refiere al hecho de intentar predecir un atributo de valores continuos, ¿sí? Yo intento predecir basado en un atributo, que en este caso es eh, el precio de la casa, ¿sí? Intento predecir ese atributo, ¿no? Valor de la casa. Ahora, otro ejemplo de aprendizaje que podemos ver también, de este aprendizaje supervisado, pero con datos de salud, va a ser el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una muestra de datos acerca del cáncer de mama. ¿Sí? Por cierto, datos de este tipo las podemos encontrar ahí en el sitio web de UCI, de la Universidad de California, Irvine, que ya después se los mostraré con calma en una sesión. Y pues todos estos datasets, al igual que con la plataforma de Kaggle, sirven para hacer muchos de estos ejemplos y para poder ir entendiendo qué es esto ya con ejemplos concretos aterrizados, esto del aprendizaje supervisado. Entonces, vamos a pensar que yo tengo estos datos de cáncer de mama
y que lamentablemente pues hay tumores malignos y benignos. Entonces voy a poner una gráfica donde ahora lo que me va a interesar es representar que de acuerdo al tamaño del tumor, yo puedo identificar si es maligno o si es benigno. 0 va a ser benigno, 1 va a ser maligno. Entonces, aquí tengo estos datos que ya voy a ir, graficando, y voy a tener también aquellos que me van a representar, pues lamentablemente, un caso donde hay un tumor maligno. En este sentido, pensemos lo siguiente. Yo podría pronosticar si una persona que por desfortuna padeciera un cáncer de mama, le apareciera obviamente un tumor, podríamos pronosticar si ese tumor es maligno o es benigno basado en este aprendizaje, o sea, aprender de acuerdo, por ejemplo, al tamaño del tumor, si es maligno o si es benigno. Entonces, eh, lo que podemos hacer es que plantearnos la pregunta de aprendizaje automático. ¿Cuál es esa pregunta? Es, ¿cuál es la probabilidad de que un tumor sea maligno o sea benigno? Y esa probabilidad nos va a permitir a nosotros hablar en este ejemplo de clasificación. ¿Por qué estoy hablando de clasificación? En el anterior, si recuerdan, en el de venta de casas hablaba de regresión con valores escalares, valores continuos. Aquí intento predecir un valor discreto. O sea, o es un 0 o es un 1. ¿Sí? ¿Es maligno o es benigno? Entonces voy a clasificar ceros o unos, maligno, benigno. ¿Sí? En los problemas de clasificación aquí tú me vas a poder cuestionar que en ocasiones se pueden tener pues más de 2 posibles valores para la salida, ¿no? Por ejemplo, podrías decirme, bueno, pues es que a lo mejor tú ya identificaste que tiene un cáncer de mama, pero hay 3 tipos de cáncer de mama. Y entonces así vas a intentar predecir valores discretos, ¿no? 0, 1, 2 o 3, ¿no? 0 es benigno, 1 es maligno, 2 es el tipo de cáncer tipo 2, el cáncer 3 es el de tipo 3. Entonces, estos problemas de clasificación, lo que puede ocurrir, pues ya lo mencioné, es que se tengan más de 2 posibles valores para la salida, ¿sí? Y en ese sentido, también es importante que nosotros identifiquemos que podemos representarlos un poco diferente. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Consideremos un atributo, ¿no? Que es el tamaño del tumor. Este va a ser el que vamos a usar para predecir si es maligno o benigno. Después podemos discutir más adelante si me dices, ¿a poco nada más con el tamaño del tumor vas a decir si es maligno o benigno? Bueno, los datos son los que nos van a dar esas respuestas. Eh, Recordando la gráfica anterior, ¿sí? Donde yo tenía estos casos de tumores malignos y tumores benignos, yo puedo pensar en no representarlo con esta típica gráfica, sino mapeando, trazamos una línea recta y lo que hacemos es ahora ya no utilizar las X, vamos a utilizar ceros o letras O, como lo quieras ver, que representen precisamente tumores que han sido benignos independientemente, bueno, perdón, no independientemente, sino relacionados con su tamaño, pero también tenemos el caso de aquellos que fueron malignos. Si te fijas, lo único que hice fue trasladarlos a esta línea para dejarlos en una sola línea, los benignos, los malignos, y de esta manera yo ya tengo una forma diferente de representar esto como una sola variable. Ahora aquí viene tu pregunta, o puede venir tu pregunta. ¿Un solo atributo para predecir? ¿De verdad solamente con el tamaño del tumor voy a poder predecir? Bueno, pues obviamente aquí hay otros algoritmos que van a tener más de un atributo. Podemos tener, por ejemplo, la edad, eh, podemos tener la uniformidad que tiene el tumor, podemos tener muchísimos otros atributos
que en escenarios reales a nosotros nos van a permitir tener pues un problema más complejo, ¿no? ¿Sí? Y que obviamente tenemos que seguir ofreciendo una respuesta, ¿no? Vamos a suponer ahora que yo te ofrezco un atributo más, que tengo la edad de las personas y el tamaño del tumor. Entonces, regresando, perdón, no regresando, sino ahora presentándolo en la gráfica, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo los datos como esto que te voy a presentar. Cuando ya digo, bueno, es que hace rato era un solo atributo y a lo mejor pues con eso no era suficiente. Ahora te pongo dos atributos, la edad y el tamaño del tumor. Entonces, si yo tengo los datos como los estoy presentando a ustedes aquí en este momento, ¿sí? Donde yo tengo aquí todos los datos de tumores benignos, aquí aparece uno maligno, en rojo la X, y tengo todos los malignos, donde aparece también por aquí un benigno. Bueno, pues aquí es un caso interesante porque este ya empieza a parecerse a algo más, pues, retador, esa es la palabra, algo más retador. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que el algoritmo va a tratar de ajustarse a los datos. ¿Por qué? Porque necesito una línea recta que separe a los tumores malignos de los benignos, es decir, algo como esto, miren, ¿sí? El algoritmo de aprendizaje lo que tiene que hacer es aprender a trazar esta línea para decir, de este lado quedan los malignos y de este lado quedan los benignos. ¿Cómo lo supo? Porque se tuvo que haber explorado antes los datos. Si no tengo una exploración previa de los datos, pues no voy a poder identificar qué es lo que va a hacer mi algoritmo de aprendizaje. ¿Se acuerdan en el de casas? En el de casas lo que hicimos fue trazar una línea recta también, pero esta era para tratar de seguir los valores de los precios de las casas. Aquí no, aquí lo que estamos haciendo es separar, tratar de identificar a qué grupo pertenece, ¿sí? Y supongan ustedes que hay una persona que nos da un nuevo dato, que lamentablemente tiene un tumor, pero entonces el algoritmo ya es capaz de decir, ok, como quedaste de este lado, yo puedo calcular la probabilidad, o puedo, mejor dicho, estimar la probabilidad de que este tumor sea benigno o maligno, ¿sí? De acuerdo a los datos que yo tengo. Entonces, como cayó de este lado, pues el resultado es que es benigno. Este tumor de esta persona va a ser un tumor benigno de acuerdo a lo que el algoritmo ha aprendido. O sea, ya sabe que cuando caigan de este lado, pues van a ser más benignos. Cuando caigan de este otro lado, pues van a ser más malignos. Es un ejemplo muy simple, ¿eh? Yo lo entiendo. Lo que más quiero representar es el concepto. Ahora, solamente estoy utilizando dos características, la edad y el tamaño del tumor. Por supuesto, necesito algoritmos que van a trabajar con muchísimo más características. Hay muchos muy interesantes y hay otros que son los retadores, que tienen un número infinito de características, 50, 100 columnas o 100 atributos, que va a ser difícil poder identificar cuáles de ellos me van a permitir a mí aprender. Pero, ¿cómo voy a trabajar entonces con ese número infinito de características? Y entre comillas lean esto de infinito. ¿Cómo voy a almacenar ese número infinito de cosas en la computadora? Pues si obviamente se quedaría sin memoria. Bueno, pues afortunadamente existe el algoritmo de máquina de soporte vectorial o Support Vector Machine. Este algoritmo me permite utilizar un truco matemático limpio que permite a la computadora enfrentarse a este número infinito de características. Hay muchísimos algoritmos en esta área que nos van a permitir a nosotros hacer esto, ¿no? De que a veces voy a clasificar, a veces voy a hacer regresión y a veces voy a hacer clasificación, agrupación, etcétera. Entonces, en resumen, para ya ir cerrando esta temática, en el aprendizaje supervisado, nuestros conjuntos de datos nos van a decir la respuesta correcta que nos gustaría que los algoritmos hubieran predicho en ese ejemplo.
como fue el caso de la casa, el precio de la casa, o si es un tumor benigno o maligno. Hemos hablado que tenemos problemas de regresión, y la regresión, el objetivo es predecir una salida ¿de qué? De valor continuo, ¿sí? Y en el problema de clasificación, el objetivo es predecir una salida de valor ¿qué? Discreto. Valor continuo, regresión, valor discreto, clasificación. Regresión y clasificación en estos ejemplos estamos hablando del enfoque supervisado, o sea, tenemos los datos, ¿sí? Vamos a revisar si ya asimilamos el concepto. Supongamos que dirigimos una empresa y queremos dedicarnos a desarrollar estos algoritmos de aprendizaje para abordar diferentes problemáticas. Entonces, nos plantean que yo tengo una empresa que tiene un gran inventario de artículos idénticos y se tienen miles de copias de algunos de estos artículos para vender y queremos predecir cuántos artículos vas a vender en los siguientes 3 meses de esos artículos. Ese es un problema. Ahora, el problema B es, ahora vamos a cambiarlo. Ahora sigue siendo un empresario, pero ahora suponemos que tienes muchos usuarios y quieres escribir un software para examinar cada cuenta de tus clientes. Para cada cuenta vamos a tener que decidir si la cuenta ha sido hackeada o ha sido comprometida. Entonces, regresando, en uno lo que quiero es predecir cuántos artículos voy a vender. Y en el otro, solamente quiero saber si la cuenta fue hackeada o comprometida o no fue hackeada. ¿Sí? Entonces, en el problema A y B, deben tratarse como un problema de clasificación o como un problema de regresión. Esta te invito a que tú lo pienses, a que lo escribas si quieres en papel. Parece muy simple la respuesta, pero siempre es bueno aterrizarla, darse unos minutos para responderla antes de que ahorita lo revisemos, o dale pausa si lo quieres ver así, y tú dar tus respuestas y luego compararlas o discutirlas, ¿no? ¿Por qué no? Bien, la respuesta al problema es un problema de regresión. ¿Por qué? Porque si tengo miles de elementos, miles de productos, probablemente pues lo voy a tratar como un valor real, como un valor continuo, ¿sí? Entonces el número de artículos que venderé pues será un valor continuo y por eso necesito la regresión. Ahora, si me dices en el caso del problema B, pues estoy hablando de un problema de clasificación, porque podría decir que pongo el valor que quiero predecir como 0 para denotar que la cuenta no fue hackeada y 1 para decir pues que sí fue hackeada, ¿sí? Entonces, problema A, hablamos de regresión. Problema B, hablamos de... me regresé, ok, ahí estamos. Problema A, regresión. Problema B, clasificación. Y esto es igualito en el de hacking, en el de determinar si fue hackeada o no, es igualito que el ejemplo que vimos de los cánceres de mama, ¿no? Donde 0 es benigno y 1 es maligno. Podría poner eso a 0 o a 1, dependiendo de si ha sido hackeado, y pues tenemos un algoritmo que prediga cada uno de estos dos valores discretos, ¿sí? Esto lo hacemos debido a que hay un pequeño número de valores discretos, o sea, pues simplemente es hackeado o no hackeado, ¿no? Y se acabó, no hay más que hacer. Si tuviésemos más valores como salida, tendríamos que replantear si con estos dos algoritmos tan simples lo podríamos resolver. Ahora, ya en la otra, que es la otra categoría de algoritmos, que es el aprendizaje no supervisado, que es cuando no tengo las respuestas, o sea, voy a ciegas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a resolver, no? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que subiría la brevedad, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Si hay preguntas, en la sesión que tengamos ya en vivo, las revisamos por favor, o si queremos adelantar, pues vía el correo, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego.